Ahora casi va a ser de lo que puse aquí un poquito, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de crecer en la fe y de la iglesia? Ya después de la Semana Santa seguimos en el libro de Romanos, pero algo bien importante, yo pienso que es bien importante saber el por qué estamos aquí, o por qué debemos ir a una iglesia, de por qué debemos de crecer en la fe, ¿verdad? ¿Qué es realmente el fin de esto? ¿Qué es? ¿Terminar religioso? ¿Ser parte de un movimiento religioso denominacional? Yo mirando de ese punto de vista, me da cierta tristeza en mi corazón de mirar la situación de lo que es la iglesia, hablando en un punto universal, general, la división que hay en el creyente, en las personas que creen en Jesucristo. Personas que no van ni siquiera a apoyar a otra iglesia porque no son de la misma denominación, cuando supuestamente creemos en el mismo Señor, cuando creemos en el mismo Dios, cuando todos estamos bajo la salvación y la cobertura del plan de salvación que Dios nos ha dado a todos, o sea, y está dividido. Si no, yo no voy allá, por ejemplo, como dice el apóstol, que lo representa la iglesia como un cuerpo, ¿verdad? Que somos el cuerpo de Cristo. Y si el pie tiene comezón y la mano le puede rascar, no, es que yo no soy el pie, ¿por qué le voy a rascar? Así es más que nada la situación de la iglesia hoy en día. Y a mí me da tristeza, hermano. Bastante tristeza me da la situación de lo que es la iglesia en nuestros días. En una ocasión yo le pregunté a un pastor, ellos tienen como unos 6 o 8 maestros de niños, y sí, los van turnando en la semana, ¿no? Y acá la situación como estábamos nosotros, a mí se me hizo fácil y fui una vez en un grupo de oración con ellos, les dije, yo les quería pedir un favor, yo les quería decir que por qué no nos echaban la mano, ustedes tienen muchos maestros, nosotros no tenemos, nuestros niños están desatendidos, no hay muchos, a veces hay unos 4 o 5, pero necesitan clases, luego no tenemos maestros, nadie de ahí no nos hemos preparado, no les damos nada. Yo me gustaría pedirles, a veces tenía el deseo de decirles que por qué no nos ayudaban con un maestro allá. Pero no se tocó el tema, ¿por qué? Porque su denominación, su distrito, no se lo permite porque no somos de esa denominación, no estamos bajo el distrito de ellos. Y digo, ¿cómo es posible, no? O sea, ¿cómo es posible que lo que es la religión, lo que es, caemos en un sistema religioso que en lugar de ser de bendición, ¿verdad? Somos hasta a veces objeto de burla para mucha gente allá afuera, para los incrédulos. Y ponemos el nombre del Señor por los suelos. A mí se me da tristeza. Ayer, les soy bien honesto, hermanos, andaba pidiéndole al Señor que iba a compartir, iba a seguir ahí en el libro de Romanos y todo eso, pero le decía yo, ¿qué es lo que realmente tienes para nosotros como iglesia? ¿Qué es realmente? Le digo, tanta cosa que miro, ¿verdad? En base a eso que les comento, estamos bien divididos como iglesia, confundimos lo que es la iglesia con una denominación, una religión. La iglesia somos nosotros, o sea, el cuerpo realmente de las personas, los que han creído en Jesucristo, ¿verdad? Y le estuve pidiendo al Señor y luego aquí en el Evangelio de San Juan, ahí en el capítulo 17, buenos días. Estamos dando una invitación para la familia. Se va a hacer la conmemoración de la muerte del Señor Jesucristo y se va a hacer aquí en el hotel de la Telegraph, en el Doble. Va a ser el domingo 17 de abril a las 7 de la tarde. Esperamos si pueden concluir.
Está bien. Ya me llevan también a una casa. Está bien, digo, eso es lo que deberíamos de hacer nosotros. La iglesia, ¿sabes? Pero sí, aquí vamos, algo bien importante aquí en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17. Aquí ya cuando Jesús ya está en la última cena con sus apóstoles ahí, ¿verdad? Y les está dando, yo miro en esta parte, desde el 14 en adelante, lo pueden mirar, que esto nos ayudaría para la Semana Santa, ¿verdad? Ahí en San Juan 17. El Señor les está hablando acerca del reino de Dios, de realmente de la vida eterna, pero yo lo miro así como el Señor Jesús poniendo su corazón y abriéndolo así para ellos. Y aquí está haciendo una oración intercesora, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Es más que una oración al Padre. Él está orando al Padre y pidiendo por nosotros. Aquí vamos incluidos nosotros en esta parte, y ahí se puede mirar un poquito la esencia o realmente la importancia, cuál debe de ser la razón y el motivo de nuestras congregaciones, de crecer en congregarnos, cuál es el fin, en qué debemos de crecer, más que nada como iglesia, ¿verdad? Como creyentes. Dice ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 17. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado tu obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Verdad? Como en el Evangelio de San Juan, ahí en capítulo 1:1, dice que Jesús, que todas las cosas por Él fueron hechas, que Él ha sido desde el principio, que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí le está diciendo, ¿verdad? Jesús al Padre: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Pero en el 3 dice, ¿verdad? Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Sí? Ese debería ser un versículo que nos debe de inspirar realmente y nos debe poner una perspectiva con un sentido de congregarnos, con un propósito. Eso, de conocer a Dios. De conocer a Dios, el único Dios verdadero. Y fuera de eso no hay religión, fuera de eso no hay denominación, fuera de eso no hay nada, o sea, ¿sí? Y dice, ya Jesucristo a quien has enviado. Toda la esencia, toda la plenitud, comprender realmente la persona de Jesús, el por qué tuvo que venir a este mundo, por qué Dios lo envió. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí?, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Y cómo la situación de la iglesia hoy en día, la situación que nos rodea en las congregaciones, en las denominaciones, nos salimos bastante de eso. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Sí, a veces creemos más en la denominación, a veces creemos más en la denominación de la iglesia o en la religión, que en eso que está realmente poniendo a Dios ahí delante de nosotros, en lo que es la vida eterna, en conocer a Dios. En conocer a Dios, necesitamos conocer a Dios realmente. Creerle, a veces el enemigo es bien astuto, hermanos, que nos enreda y él mismo manipula todo lo que traemos contra las denominaciones. Todas las falsas doctrinas, ¿verdad? Todas las falsas doctrinas, todas las falsas religiones que hay, las manipula Satanás, no el hombre. Y caemos ahí y a veces por defender nuestra religión o nuestra doctrina o nuestra iglesia, o sea, ponemos una barrera alrededor de nosotros y a veces, y esa misma barrera la gente mejor ni entra ahí. ¿Por qué? Porque dicen, no, pues es que si voy a esa iglesia, ya voy a ser parte de eso y yo no quiero estar ahí encerrado en eso que uno mismo pone y no lo mira uno realmente claramente así, visible. Necesita uno meditarlo y discernir lo que el Señor nos permita mirar. Pero si hay una necesidad bien grande realmente en lo que es la iglesia, hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad y sé que el Señor tiene personas que el Señor va a usar, pueden ser ustedes. En cualquier rama, en cualquier cosa que el Señor vaya a usarlos en sus vidas. Antes, sobre todas las cosas, deben de creer que Dios los va a usar. Antes de que sí, no, es que no tienes instituto, antes de que no, es que necesitas prepararte, antes de que no has aceptado la membresía de la iglesia, o antes de todo eso, debemos de creerle que en realidad que Dios nos va a usar para edificar la iglesia, para fortalecer la iglesia. En nuestros días, hermanos, la mera verdad, yo pienso que tenemos una necesidad de personas valientes, siervos de Dios valientes realmente, que quieran realmente estar disponibles a sujetarse a Dios antes que al hombre, antes que a la denominación, antes que a todo lo que nos rodea hoy en día. Porque Jesús mismo dice que si realmente queremos servirle a Él, que hasta nos van a correr de las iglesias. O sea, si realmente antes que obedecer o antes de que sujetarse a la denominación, antes que sujetarse a las reglas y regulaciones que la iglesia o la religión establece, si nos sujetamos a Jesús y estas como que no coordinan con aquello, nuestra sujeción debe de estar siempre a Jesucristo. Él debe de ser realmente nuestra base, porque Él es el fundamento de la iglesia. Jesús le dijo a Pedro ¿verdad? En la verdad de quién es Jesús, Él iba a edificar su iglesia. Cuando le dijo que quién decía la gente que era Jesús, que le dijo a Pedro, ¿quién dice la gente quién soy yo? Y le dice, no, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, y le dice Pedro, no, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice Jesús, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Te reveló la verdad de quién soy yo. Y le dice Jesús, y sobre esta roca, es más que nada, es un sentido figurado a una solidez, a una firmeza de quién es Jesús. Y ahora sí como les compartía, ¿verdad? En la verdad de quién es Jesús, edificará en su iglesia, en Él, fuera de la religión. Si las leyes o las regulaciones que ponen a veces la religión nos van a sacar de ese fundamento que es Jesucristo, realmente lo que Él hizo, hermanos, lo que tenemos en Él. Yo no soy digno de estar aquí porque no tengo instituto, no tengo nada, yo no he ido a prepararme, a mí ninguna denominación me ha representado o discipulado, enseñado y metido a alguna escuela. Sí me gustaría ir, ¿verdad?
pero no quiero caer en una doctrina donde me tengo que sujetar a esa doctrina antes de que a Jesús. Sí quiero ir a una escuela y es bien importante, ¿verdad? Pero no quiero caer en un movimiento religioso en el cual realmente en lugar de ser de bendición sea de tropiezo para los incrédulos, para la gente que debe de venir a los pies del Señor. Ahorita en la mañana que venía pasé a un Dona Shabbat y me compré un sándwich y un café, no un tecito. Y oí una conversación que tenían unos americanos ahí en unas mesas, eran ya unos señores mayores como ya de sus 60s. Y oí un pastor que decía, un señor que decía, no, dice, la otra vez, dice, allá, dice, en una iglesia, dice, no deben de gritar los predicadores, dice, allá comienzan unos gritotes, no, que aleluya, que prenda, dice, todo eso, pero con gritos, dice, o sea, dice, en realidad deben de gritar así. Y luego yo me iba a traer eso en el camino, me iba a comer y me senté ahí un ladito de ellos y los estaba oyendo. Digo, Señor, le digo, ¿tienes algo? Le digo, ok, me senté ahí. Yo nunca paso a comprar un café ahí. Y me senté ahí y los estaba escuchando. Y lo mismo en base a tanta cosa que hay en las iglesias. Dice que una vez fue a una congregación, dice, estaba grande, dice, estaba la música, la alabanza, y de repente, ¡pum!, se cayó la música así, dice, y luego toda la congregación se fue para abajo, todos así, ¡pum!, que los tembló el espíritu, que no sé qué, dice, no, y que le digo a mi esposa, es que la dije, vámonos, ¿sí? O sea, vámonos, digo, aquí no, que se salieron, pero así están, toque, dice que de repente se paró la alabanza, así, ¡pum!, y luego, ¡pum!, todos se fueron para abajo. Y nos quedan como 3 personas paradas. Dice, pero le para todos. Y yo he ido a estos movimientos, yo he ido y a mí me duele el corazón al mirar. Va una persona nueva, yo no sé si ustedes han experimentado esto. Va uno nuevo y se mete a una iglesia así. Y dice, no, olvídate. Y ya, los cristianos, ya, todas las iglesias cristianas, no, ni te arrimes ahí, porque ellos ya... O sea, ya son cosas muy exageradas, de veras. Y yo pienso que el problema es porque no lo hemos querido a Dios. No edificamos nuestras vidas, hermanos, en Jesús. Que si vamos a un lugar vamos edificando, o estamos edificando nuestras vidas, o hemos edificado y hemos creído que Jesús murió por nosotros y vamos bajo la cobertura del perdón que Él nos dio por medio de su sangre. Y que vayamos ahí y en lugar que seamos de bendición en esos lugares, donde quiera que el Señor nos ponga. ¿Sí? Pero que nuestros pies estén en la roca, en Jesucristo, porque fuera de eso nos dejamos llevar por estos movimientos. Hermanos, yo he mirado cómo hacen llorar a la gente en muchas iglesias, que si no hablan lenguas es porque no han recibido el Espíritu Santo. Y la gente las llora, la gente las finge para no sentirse fuera o que realmente no han sido bendecidos por Dios. La gente llora, hermanos, porque no pueden hablar las lenguas y que a fuerzas y háblalas y recibe y ya la persona hasta con tal de quitárselos comienza a hacer pucheros como un niño. Ya está hablando en lenguas y todo y ya lo dejan. Y ahí está ese engaño y crecen. El problema es que cuando llegan personas nuevas a este tipo de religiones o de iglesias, ese sistema que tienen, si llega una persona nueva y crece ahí, es bien difícil para que deje eso. Es bien difícil y le toca a uno el tema y se defienden, ya entra uno al tú por tú con ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí se edificó, ahí comenzó a crecer en eso. Es bien difícil sacar a una persona cuando crece o su fundamento es eso, cuando la persona se comienza a edificar en eso y crece ahí, ahora sí que su nacimiento espiritual es en uno de estos lugares. Es bien difícil sacarlo de ahí. Es como un niño, si uno le enseña a los bebitos estos que las hebras son blancas,
con rayas negras, y todo el tiempo, mira, son blancos, son como caballos blancos, pero con rayas negras. Y les dice uno eso y toda su vida así los van a mirar. Se topan con otra persona, no, son negros con rayas blancas, va a decir, no, son blancas con rayas negras y entran al tú por tú, porque sí, los edificaron, eso es lo que aprendieron. Por eso las personas que se edifican fuera de lo que es la verdad, de edificar nuestras vidas en Jesús. Que a propósito de congregarnos, de realmente compartir, de congregarnos, que el centro de todo sea lo que Jesús realmente hizo y que Jesús murió por nosotros, hermanos. Fuera de eso, ¿qué hay? Fuera de lo que Jesús ya hizo, no hay nada. Ok, dice ahí, te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Y ven en Juan 19:30 y más adelante. Juan 19:30. Juan 19:30. Aquí es cuando ya Jesús estaba en el madero, ¿verdad? Que dijo, tengo sed, y ahí en el 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es, dice, y acá en el 17 dice ahí Jesús en el 4, versículo 4, dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste. Eso era unas horas antes de su muerte, lo que está testificando, dice, he acabado la obra que me diste, ¿verdad? Y ahí ¿cómo lo pondré? ¿Verdad? Ahí Jesús está testificando ya la victoria que tenía. A pesar de que todavía no estaba en el madero y todavía no moría en la cruz del Calvario, es la seguridad de todo lo que iba a acontecer en su vida. Él tenía una seguridad de todo eso. Y le dice ahí, ¿verdad? Le dice, he acabado la obra que me diste. Y eso eran unas horas antes, todavía no moría en la cruz. Y ya en la cruz dice, consumado es. O sea, todavía no la acababa, porque era hasta su muerte, hasta que ya realmente muriera ahí él. Ya iba a terminar realmente toda la obra del Señor. Toda la voluntad del Padre la iba a cumplir ahí en su muerte. Pero acá unas horas antes dice, ya la acabé. ¿Sí? Y la seguridad de Jesús, o sea, ¿cuántas veces no les decía a sus discípulos de su muerte y de su resurrección? Les decía, al tercer día voy a resucitar. Se les iba por acá. Quién sabe cómo lo tiraban. Pero la seguridad en Jesús, hermanos, si edificamos nuestras vidas en Jesús, tenemos una seguridad de todas las cosas. Que venga lo que venga, como sea lo que nos esté yendo en la vida, pero en Jesús realmente. Aquí hay un versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero, ¿cuándo voy a buscar una? Pero en Jesús, hermano, yo no sé cómo usted, aunque hay realmente que pongamos nuestra mirada y nuestro interés realmente en la importancia de tener una Biblia en la casa, de leerla, es de realmente crecer en el conocimiento de Dios y de Jesús. Vino gran temor sobre toda la iglesia, Señor. ¿Dónde estamos? Sí, Hechos 2.
voy a leer ahí bien rapidito en el libro de los Hechos. Ya, en el libro de los Hechos. Voy a leer en el Hechos 2, capítulo 2, del 43 al 47. No más un punto acerca de lo que la iglesia no edifica. Dice, sobrevino temor a todas las personas y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y estos todos los que habían creído en Jesús, en el Evangelio, lo que andaban compartiendo. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según su necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que debían de ser salvos. Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús y con sus hermanos. En el capítulo 2 Hechos, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y la palabra ahí todos juntos, o dice todos juntos estaban unánimes en oración. Es en un mismo sentir, en un mismo realmente, en un solo sentir de todas las cosas, en un solo acuerdo. Y ese acuerdo era realmente que habían creído en Jesucristo, lo que él hizo, lo que tenían en él, lo que Jesús hizo, el perdón de pecados. Oye, ¿qué no merecía yo por mis pecados? O sea, ¿qué no merezco yo lo que merecía? ¿Qué no merezco yo por mis pecados? Y estar bajo la cobertura de la sangre de Jesús que nos da el perdón de nuestros pecados, edificar nuestra vida en eso, saliéndonos ya de lo que es religioso, hermanos, realmente, y edificando nuestras vidas en eso de que Dios nos amó de tal manera que Jesús dio su vida para darnos un perdón, para librarnos de la muerte, para librarnos de la condenación. ¿Sí? Esa es la esencia de la iglesia. Ese debe de ser el motivo principal de nuestras reuniones, de crecer realmente en la fe, de edificar nuestras vidas. Si les vamos a cantar a Dios, si vamos a alabar a Dios, tiene que ser por lo que Él hizo. No por lo que yo voy a hacer, que si voy a cantar bonito, de que si le voy a servir de esta manera, voy a hacer esto para agradar a Dios. No. El cristianismo no es lo que el hombre haga para Dios, sino lo que Dios ya hizo para nosotros. Nos perdonó. Nos perdonó. Y la iglesia somos todos los creyentes que hemos creído realmente que Jesús murió por nosotros. Que nos amó de tal manera a Dios, que con nuestros pecados, hermanos, si hubiésemos cometido homicidio, la sangre de Jesús es tan poderosa y la misericordia de Dios es tan grande que hay perdón para la vida de una persona aún cuando haya cometido homicidio. Hermanos, es motivo de congregarnos con alegría, con gozo por lo que Dios ya hizo. De edificar nuestras vidas, de crecer en el conocimiento de Dios, como ahí de Jesús le decía en su oración al Padre, ¿verdad? En el 17, cuando estaba diciendo Jesús, dice, Padre, ahora la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Sí? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y si me ayudan con Juan 3:34, ¿alguien? Y yo voy a Juan 5:44. Juan 5:44, a ver nomás unos puntos, unas referencias que dice ahí. Juan 5:44.
En el Juan 5:44 dice, ¿cómo podéis vosotros creer, pues si recibís la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios? Y aquí en el 43 dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a este recibís. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Ahí Jesús está así. ¿Qué dice en el otro? En el 3:34. Como que enviado de Dios, habla la palabra de Dios y a él Dios le da el Espíritu sin medida. El enviado de Dios, y es Jesús. O sea, realmente, ¿verdad? Y aquí en el que leía, en el 3:34, no, que era 5:44. Desde el 41, ahí Jesús está diciendo, gloria de hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibes. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Y a veces ese yo pienso que es una raíz realmente de por qué a veces se sujeta a las denominaciones ¿verdad? Como nos sujetamos a honrar más que nada el ministerio o el fundamento de esa religión, de esa iglesia. Y por esa sujeción no realmente buscamos, como dice ahí Jesús, no buscamos realmente al único Dios, no buscamos realmente sujetarnos a Dios. A veces realmente la religión, cuando nos encierra en la religión de nosotros, hermanos, testifica el Espíritu Santo de que hay algo más, que eso no es, hay algo más que debemos de aspirar, que Jesucristo sea realmente la razón de congregarnos, que Jesucristo sea realmente la razón de congregarnos. Jesús es el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. No podemos, nuestros cantos no llegan ni al techo, hermanos, sin Jesucristo. Que si queremos decirle a Dios que verdad, lo amamos, lo sentamos, que bendecimos su nombre, esas palabras no llegan ni al techo sin Jesucristo, sin lo que Él hizo, no lo que hagamos nosotros. No lo que hagamos nosotros, que Jesucristo realmente sea nuestro combustible para seguir, lo que nos dé vida, edificar, que miremos las cosas, todo lo que nos rodea, y que podamos mirar a Jesucristo en todo lo que nos rodea, y edificamos nuestras vidas en Jesús, hermanos. Porque en estos tiempos, la mera verdad, lo necesitamos como iglesia. Necesitamos realmente creerle a Dios de todo nuestro corazón, ser valientes y poner primero a Él antes que todas las cosas. Si unas, por ejemplo, reglas de cierta iglesia, de cierta denominación me va a quitar de mi enfoque y de mi confianza en Él, y voy a andar confiando en otras cosas, lo siento mucho, pero yo no voy a quitar mi mirada de Él. Y de muchos lados no vamos a ser bien recibidos, Jesús lo dijo. Si realmente buscamos creerle a Dios y confiar en Jesús, realmente depender de Él, que Él es el pastor. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Sí, yo les doy vida eterna. Sí, Él es el pastor. Cuando Jesús les da la orden, y aquí vamos a terminar, cuando Jesús le dice a los apóstoles, después de su resurrección, ir por todo el mundo,
¿verdad? Y predicar el Evangelio a toda criatura, al que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿verdad? Pero dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Discípulos de qué? Y a veces uno dice, no, es que yo los debo de enseñar en mi concepto, en mi entendimiento, yo debo de enseñar a esa persona, ¿verdad? Yo lo voy a discipular. No, hacer discípulos de Jesús. Debemos de creer realmente que Él es el Maestro y Él nos guía. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Necesitamos clamarle a Él para que nos dé el discernimiento de su voluntad en nuestras vidas y que Él nos guíe realmente a edificar nuestras vidas en Él. Ahí el mandato no es el que vas a ir y los vas a enseñar, no, les vamos a enseñar todas las cosas acerca de esta vida, que es la vida eterna, lo que Dios ya nos dio por medio de Jesucristo. Hacer discípulos a que, o sea, créanle a Dios, el Señor es fiel en lo que cumple, Él está ahí con nosotros, en donde quiera que sea. Necesitamos creerlo realmente. Jesús vive, hermanos. Jesús vive, Él resucitó de los muertos. Él resucitó de los muertos, no necesitamos mirarlo para creerlo. Él resucitó de los muertos y Él es el Maestro, Él es el Pastor. Necesitamos realmente edificar nuestras vidas en esa verdad. Y forzarnos, realmente hay que esforzarse, hay que forzarnos a creer y decirle, Señor, ayúdame a creer en ti. Como iglesia yo les exhorto, hermanos, que creamos realmente, edificamos nuestras vidas en Jesús y preparémonos para esta semana, que podamos compartir acerca de lo que es realmente y que le miramos importancia esta semana, que Jesús dio su vida por nosotros. Con un último punto, ¿quién no estaría agradecido con alguien, por ejemplo? Si alguno de ustedes necesitara una transfusión pero completa de bastante sangre, que se llevaría así que toda la sangre de una persona, que necesitaría el implante de riñones, de pulmones, ahora sí que de todo su cuerpo, casi del corazón, para que esa persona siguiera viviendo. Y si alguien dijera, sabes que yo doy todo eso, soy compatible contigo, yo dono mi corazón, yo dono mis riñones, yo doy mi sangre para que tú vivas. Y esa persona la da. ¿Quién no viviría agradecido con alguien que hiciera eso con uno? Jesús lo hizo por nosotros. Él dio su vida para que tengamos vida en Él. Y debemos de creer en esa verdad, hermanos, como iglesia. Esa debe de ser la razón de congregarnos. ¿Sí? Él nos amó de tal manera que es lo que hizo. Él dio su vida, derramó su sangre para darnos vida. Y creámosle a Dios, leamos la palabra, crezcamos realmente en creerle a Dios, oremos y pidamos que su Espíritu Santo nos permita mirar a Jesús a través de toda la Biblia. ¿Quién de ustedes la ha leído? Toda. Es mucho, yo sé que da flojera a mí, pero toda. ¿Sí? El Señor la recuerda, cuando uno la lee toda, aunque no nos la aprendamos, en circunstancias de nuestra vida, en una predicación o algo, el Señor te dice, aguas, esto no es bíblico, esto sí es así. El Espíritu nos confirma la palabra y nos la recuerda, aunque nosotros ya ni nos acordemos que la leímos. El Espíritu Santo nos guía, y si realmente no pasamos tiempo aquí, pues no vamos a conocer más al Señor en nuestras vidas. ¿Sí? Cuando una persona conoce a alguien es porque o lo conoce más cada vez que pasa más tiempo con Él. Pasemos tiempo en el Señor, hermanos, creyéndole a Él. ¿Sí? Padre Santo, gracias, bendito Dios, por tu fidelidad, Señor Jesús. Yo te ruego, Señor amado, que nos ayudes a edificar nuestras vidas, Señor, en ti. Ayúdanos, Señor, realmente, Señor, a poner nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza en ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Yo te ruego, Padre Santo. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, venga en nuestras vidas, Señor. Señor Jesús, ayúdanos a creer que tú has resucitado de los muertos, que tú vives, que tú eres el Maestro, que tú eres el Pastor. Ayúdanos a creer, Señor, que tú
reinas sobre todas las cosas, aún, Señor, las dificultades en nuestras vidas. Tú reinas sobre cada cosa y cada circunstancia en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé la fuerza, nos dé el valor, nos dé, Señor, la fortaleza para seguir edificando nuestras vidas en ti. Señor Jesús, manifiéstate, Señor, a nuestras vidas. Hazte una realidad en nuestras vidas, Señor Jesús. Guíanos, Señor. Edifícanos, Señor, como tu iglesia, Señor. Edifícanos como tus redimidos, Señor. Nos compraste con tu sangre. Ayúdanos a creerlo, Señor. Cada día de nuestras vidas, ayúdanos, Señor, a entender que tus ojos están sobre nosotros las 24 horas del día, que tú estás disponible para que te alabemos, para que vengamos delante de ti en nuestras necesidades, Señor. Que no estás lejano de nosotros, Señor. Que estás, Señor, tan cerca, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, gracias. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, te alabamos, te exaltamos, Señor. Gracias por este tiempo. Señor, y que tu Espíritu Santo nos edifique, Señor. Tanta necesidad que hay, Señor.